Muy buenos días. Mi nombre soy la licenciada Karina Miluska Calcino Galindo. Soy enfermera especialista en cuidados intensivos de adultos, cardiología, en neonatología. Vengo laborando en el Hospital Tres Goyeneche en el área de cuidados intensivos y también soy coordinador del área de cuidados intensivos pediátricos, neonatales y neonatología de la Clínica San Pablo de Arequipa. Muy agradecida por la invitación al Consejo Regional Quinto, a la magíster María Luisa Chirinos por la confianza en mi persona, muy entusiasmada por participar en la sexta Jornada Internacional de Enfermería de RCP Básico, ACLS, Procedimientos Especiales y Avanzados de Enfermería en el curso teórico práctico de cuidado de enfermería de paciente crítico. Agradecer también a los compañeros, a los colegas que me han antecedido en sus excelentes ponencias, ya que todos estamos por aprender. El tema que me han encargado compartirles es cuidado y mantenimiento del catéter venoso central. Algunas definiciones de términos que vamos a ir usando durante el proceso de la ponencia es el BSI o el Broad-Strand infección, la identificación de los riesgos o CDC, el uso de la clorexidina, ¿no?, que va a estar catalogado como CHG, el catéter venoso central y el CLABSI, ¿no? Primero tengo que empezar diciendo qué es el catéter venoso central. La cateterización venosa central se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular central o periférico con el fin de administrar ¿qué? Soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medidas de contraste o también realizamos algunas pruebas diagnósticas, entre otros. Conocer la definición del catéter central, ¿qué objetivos tenemos con esto? Vamos a identificar la clasificación de los catéteres venosos centrales durante la ponencia, vamos a identificar algunos factores de riesgo, conocidos como CLABSI, y vamos a conocer el procedimiento de la inserción del catéter venoso central antes, durante y después del procedimiento. Y básicamente vamos a hablar sobre algunas intervenciones para prevenir las CLABSI. ¿Cuáles son las indicaciones para colocación de un catéter venoso central? Las indicaciones que normalmente tenemos para la inserción de un catéter venoso central es para la monitorización hemodinámica, básicamente en la medición de la presión venosa central, que generalmente se hace por el lumen distal del catéter. También tenemos para los accesos vasculares, porque en algunas veces tenemos requerimientos de múltiples infusiones y también algunos pacientes tienen malos accesos venosos periféricos, entonces también es para tener un acceso vascular. La administración de algunas sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, como tenemos las drogas vasoactivas, antibióticos, nutriciones parenterales y también quimioterapias. Y algunos procedimientos, ¿no?, que son también indicación para CVC, como los radiológicos y terapéuticos, como el acceso de circulación pulmonar, el circuito extracorpóreo y la instalación de una sonda para marcapaso. ¿Qué vías podemos abordar con el catéter venoso central? Podemos abordarlas por una vena subclavia, por las venas basílicas o cefálicas, la vena yugular interna, externa, y la vena femoral, de ambos lados, ¿no? Tanto el hemicuerpo derecho o también por el hemicuerpo izquierdo. Nosotros, ¿qué requisitos tienen que tener estos catéteres venosos centrales para poder usar, ¿no?, o ser usados? Los catéteres venosos centrales tienen que ser blandos y flexibles, tienen que ser de un material radiopaco para su control radiológico. Generalmente los catéteres venosos, los materiales que se usan en los catéteres son de cloruro de polivinilo o el poliuretano, también tenemos los de teflón, siliconeados
o los poliuretanos. También tenemos, tenemos dos tipos de clasificación de nuestros catéteres venosos centrales. Tenemos lo que son los catéteres transitorios, el catéter venoso central de inserción percutánea, como lo que expuso ya nuestra compañera en una anterior ponencia. Este catéter más conocido como PIC se inserta a través de la vena subclavio-yugular entre las venas de fosa anticubital para llegar a la vena cava superior y de ahí se ubicarnos, ¿no? Tanto en la aurícula derecha como en la izquierda. Para el uso de este sistema, generalmente es durante su instancia hospitalaria de los pacientes y deberá retirarse en el egreso de los mismos. Estos también cumplen con un tiempo limitado. Estos catéteres pueden ser hechos de plástico o poliuretano, como en algunas marcas, ¿no? Como Arrow, Hydrocat o Unmark, etc. Este procedimiento también se realiza para la administración de algunas soluciones hiperesmolares y, como lo hemos comentado, también algunos fármacos inotrópicos vasoactivos. Y el otro tipo de catéteres venosos centrales, o sea, de la manera son los catéteres permanentes, que tenemos ahí principalmente son los que son hechos de silicón, son unos catéteres con implante, también tenemos los catéteres con implante subcutáneo. Estos se instalan conectando el catéter por su extremo proximal hacia la vena subclavia y aurícula derecha en el lado distal, donde se deposita, se une a un depósito de titanio y se ubica entre el músculo y tejido subcutáneo de la fosa intramuscular. Su instalación generalmente es de tipo quirúrgico y es útil generalmente durante 5 años. Estos tipos de catéteres son de forma prolongada o de manera intermitente, ¿no? Nuestras compañeras de oncología generalmente son las que mayormente manejan este tipo de catéteres por las famosas quimioterapias. Tenemos en el caso de adultos, el PORT, ACAT, también tenemos el HITMA. Acá, en los pacientes pediátricos normalmente se usan los Broediac. La clasificación de los catéteres venosos centrales, como ya les he mencionado, acá tenemos del implante subcutáneo, el modelo, como lo podemos ver, acá está. En los catéteres venosos centrales, generalmente en el mundo de la pediatría, manejamos calibres de 4 French, 5, 5.5 French, hasta un 7 French, dependiendo, ¿no? En los niños de 1 a 2 años manejamos un 4 French que oscilen en un peso de 12 kilos. En los catéteres en los niños de 2 a 6 años que manejen un rango de 12 a 25 kilos, generalmente manejamos un catéter de 5 a 5.5 French, y en los mayores de 7 años o que superen los 25 kilos, manejamos superiores a los 7 French. Es igual, similar en los catéteres de uso adulto, generalmente utilizamos lo de 7 French. En el uso adulto, también el abordaje es por la subclavia derecha, subclavia izquierda, o las comunes, ¿no? La vena yugular interna derecha o la vena yugular interna izquierda. Y generalmente se usan los de 7 French. Algunos catéteres, según la marca, tenemos catéteres venosos centrales de 3 lúmenes, de 2 lúmenes. Algunos tienen un estilo de color en los lúmenes para hacer cierta diferencia según las marcas de los catéteres venosos centrales. Eso no es estandarizado. Algunos catéteres venosos centrales tienen el lumen distal amarillo o café, algunos también los tinturan de rojo. Entonces así vienen, pero eso no es estandarizado, como les vuelvo a repetir, es dependiendo de la marca del catéter. La monitorización, ¿para qué usamos el lumen distal? Generalmente para la monitorización de presión venosa central. Generalmente se usa también por este lumen la administración de derivados,
también altos flujos de líquidos viscosos, coloides, medicación y también por ahí hacemos la extracción para algunas muestras sanguíneas. El medial o azul generalmente también es para medicación y la administración también se usa para la administración de sangre. También en este lumen llegamos a colocar las soluciones vasoactivas como son la noradrenalina, la adrenalina, y por un lumen proximal también podemos alistar, generalmente tornan el color blanco, las nutriciones parenterales y también la pseudoanalgesia que pueda estar usando el paciente. Tenemos algunas complicaciones en los catéteres venosos centrales. Manejamos dos tipos de complicaciones, las complicaciones mecánicas y las complicaciones infecciosas. En las complicaciones mecánicas, ¿cuáles son las comúnmente que tenemos? Las inmediatas, que son inmediatamente se produce un hemotórax o una mala posición del catéter. En algunas tardías tenemos las trombosis, o las obstrucciones o las obstructivas, ¿no? En las complicaciones infecciosas tenemos las bacteriemias asociadas a catéter, las sepsis asociadas a catéter o inclusive las flebitis. Las bacteriemias que tenemos por catéter venoso central generalmente es a través del lumen, que es generalmente el 30% y son intraluminales. La migración desde la piel, que conlleva un 60%, y también son las intraluminales, y las infecciones del torrente sanguíneo, como extraluminales. Lo principal en el catéter venoso central, como pueden observar, la principal meta que tenemos de tener todas las enfermeras es la prevención para evitar todo esto. ¿Cuáles son nuestros cuidados de enfermería del catéter venoso central? Generalmente, nuestros objetivos en un cuidado específico es prevenir y detectar precozmente la infección relacionada a la terapia intravenosa, mantener el catéter venoso central permeable y aséptico y minimizar el contagio de transmisiones por agentes infecciosos. Nuestros cuidados del catéter venoso central vamos a hablar ahorita sobre la instalación que vamos a hacer. Vamos a visualizar un video para que pueda ser un poco más dinámica la ponencia. Vamos a hablar durante la instalación que realiza la enfermera, la vigilancia, el mantenimiento y posteriormente cómo se retira un catéter venoso central. Antes de la instalación, si el paciente está consciente, se explica al paciente el procedimiento a realizar. O sea, siempre hay que explicar a nuestro paciente todo lo concerniente y cómo se va a realizar el proceso que va a tener en cuenta el paciente antes de la instalación, durante la instalación y cómo vamos a mantener el catéter venoso central. Lógicamente, si el paciente está lúcido y orientado. Vamos a colocar al paciente en la situación más cómoda para que el médico operador pueda realizar el procedimiento. Generalmente el paciente se coloca de decúbito, se coloca al paciente derecho de cúbito dorsal, y se procede a mantener, ¿no? Vamos a sacar todo lo que está conectado en el paciente para dejar el área que se va a usar. Le preguntamos al médico qué área, por dónde va a ser la inserción, y esa área la empezamos a utilizar. Si vamos a utilizar el lado derecho, vamos a retirar el electrodo que puede estar ahí, y lo ubicamos más abajo o hacia el lado axilar del paciente. Si tiene las ondas, tratamos de fijarlas para que no entorpezca el procedimiento, o de repente el tubo o las conexiones del oxígeno que puedan tener, también los acomodamos hacia el sentido contrario para que la parte médica pueda tener un fácil acceso. Antes de todo el procedimiento, recordemos que lo principal es el lavado de manos. Antes, como les iba mencionando, también lo primero que también tenemos que realizar es verificar nuestros equipos.
verificamos nuestros equipos que estén funcionantes porque podemos tener complicaciones durante el procedimiento. De repente podemos tener una aspiración de emergencia o de repente puede ser durante el procedimiento puede realizar parada cardíaca porque ya que vamos a abordar vamos a cateterizar al paciente y vamos a llegar a aurículas, entonces de repente uno de las principales complicaciones también puede realizar parada cardíaca, por eso es importante que tengamos el coche de paro cerca al procedimiento. Todos los procedimientos que se realizan en la UCI debemos tener el coche de paro también a la mano. También preparar, ver, ¿no? Analizar el estado hemodinámico de nuestro paciente, si de repente el paciente surge alguna complicación y avisarle inmediatamente a la parte médica para prevenir posibles complicaciones durante el procedimiento y vamos a reunir todo el material que se va a utilizar. Vamos a colocar en la mesa un paño estéril con todo el equipo de CBC, ideal para el paciente. Si es un paciente pediátrico, de la misma manera, también se educa al paciente y se comienza a colocar el CBC del calibre, ya sea para paciente pediátrico o para un paciente adulto, se coloca el equipo. También tenemos que tener todo el equipo de limpieza, las gasas, los antisépticos, el equipo de curación y los guantes de procedimientos. También tenemos que tener el líquido intravenoso, el equipo intravenoso, las extensiones, las llaves de triple vía de 3 pasos, también el apósitos estériles para realizar la limpieza del procedimiento. El suero fisiológico, también tenemos que tener jeringuitas de 10 cc, 5 cc, agujas número 18, silocaínas, guantes estériles, los esparadrapos o cintas adhesivas, el paño o campos estériles. Esos son los materiales y cómo generalmente la parte médica va a ir colocando, ¿no? Preparando su mesa para la inserción de un catéter venoso central que lo vamos a observar un poco más a detalle. Quisiera que por favor me confirmen la visualización del video, donde básicamente van a poder observar todo lo mencionado y cómo es el procedimiento de inserción, ya que es importante de que todas las enfermeras tenemos que tener idea de cómo es el procedimiento para ayudar y realizar el procedimiento con satisfacción para tener el seguimiento del procedimiento y lleguemos a colocar una buena colocación de acceso venoso central subclaviano. Subclavio. Elementos necesarios para el procedimiento. Procedimiento. Pueden observar. Como repaso anatómico podemos... Sí, licenciada, podemos observar y escuchar. Adelante, por favor. Ya. Como repaso anatómico podemos mencionar que existen diferentes accesos venosos centrales. En este caso nos vamos a enfocar en el subclavio, donde podemos apreciar la vena subclavia pasando inmediatamente por debajo de la clavícula en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos. Este va a ser el punto donde vamos a punzar y lo vamos a hacer en dirección al ángulo external. En este video podemos apreciar el repaso de los reparos anatómicos, marcando el punto de punción y la dirección de la misma. Como elementos necesarios vamos a mencionar gasas estériles, guantes estériles, un campo estéril, idealmente fenestrado, la utilización de una jeringa y aguja estéril para la anestesia local, el set de vía central que incluye una aguja, jeringa, dilatador, cuerda de piano y el catéter propiamente dicho, sutura y tegador. Para la asepsia, primero vamos a realizar una limpieza en sucio, a continuación nos colocaremos la cofia, realizaremos el correspondiente lavado de manos, colocaremos el camisolín y los guantes estériles, para posteriormente realizar la limpieza en limpio. En cuanto a la técnica de la limpieza, se puede utilizar iodopovidona o clorexidina, gasas estériles, y se va a realizar de forma centrífuga, no pasando 2 veces por el mismo sitio. Como anestesia local, vamos a usar lidocaína, que cargaremos con una aguja y jeringa estéril,
Y a continuación procederemos a infiltrar primero planos superficiales y luego profundos, siempre aspirando para evitar instilarlo intravascularmente. Procederemos a colocar los campos estériles, en este caso es un campo fenestrado. A continuación vamos a describir la técnica de Seldinger, que implica punzar en el punto anteriormente descrito. Una vez que obtengamos retorno venoso, vamos a proceder a fijar la aguja y progresar la cuerda de piano hasta casi su totalidad, siempre sujetándola por el extremo distal. A continuación, retiraremos la aguja, procederemos a progresar el dilatador, siempre con movimientos rotatorios y desde proximal. A continuación retiraremos el dilatador para poder progresar el catéter propiamente dicho, retirando la cuerda de piano hasta obtener el extremo distal y sujetarlo. A continuación progresaremos este catéter venoso central, finalmente retiraremos la cuerda de piano y fijaremos el catéter en la posición deseada. Vamos a fijar el catéter, para lo cual utilizaremos una sutura estéril, realizando 2 puntos en los lugares indicados y procederemos a cubrirlo con un TEAD. Por último, como control posterior a la colocación de cualquier acceso venoso central, deberíamos realizar una radiografía de tórax para evidenciar la correcta posición del catéter y descartar las posibles complicaciones, entre ellas neumotórax, hemotórax o hemoneumotórax. Con esto damos por finalizado el repaso sobre colocación de catéter venoso central subclavio. Muchas gracias. ¿Lograron apreciar el video? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Entonces hemos visto ese video donde básicamente y claramente han podido observar cómo se realiza este procedimiento. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ahora sí, licenciada. Ya. Entonces, la fijación recomendada durante el proceso durante el procedimiento, siempre es bueno sociabilizar con la parte médica. Tenemos que sociabilizar porque hay parte médica que también nos pide opinión, especialmente para la fijación del CBC. Como nosotros somos los que vamos a maniobrar el CBC, entonces nosotros también tenemos que saber indicar a la parte médica cómo sería también la fijación, ¿no? Esta es una fijación recomendada que se realiza con una seda, y una fijación no recomendada es como la que observamos en la imagen inferior, ¿no? Entonces, esos cuidados parten desde el procedimiento. ¿Ya? También, para acercarle también a la parte médica, tenemos también saber cómo mantener, ¿no? Qué líneas usar, cuántas llaves podemos alcanzar a la parte médica. También, si de repente podemos usar, si nuestra institución no tiene las llaves trifurcadas, que generalmente son llaves que se conectan directo al lumen y está la zona más alejada de manipulación del lugar de punción. Si no tenemos las llaves trifurcadas, entonces podemos manejar las llaves de triple vía, pero siempre con la protección, como podemos observar en la imagen, mantener la mayor cantidad de asepsia posible para el uso de nuestro catéter y siempre ponerle un campo o un apositor estéril debajo dependiendo de cada institución, y ver la manera de prevenir las infecciones.
Entonces, de acuerdo al manejo que tenemos, siempre dentro de los cuidados, el manejo siempre básicamente son las técnicas asépticas. Siempre hay que verificar la permeabilidad de nuestro catéter, las conexiones, dónde van, cuando están en el estado, si están, y se tienen que manejar todas las llaves de manera, con técnicas estériles. La restitución periódica de equipos, líneas y conexiones disminuye también la incidencia de la colonización, por lo que es aconsejable cambiarse cada 72 horas. El cambio de equipos deberá realizarse cada 24 horas, dependiendo, ¿no?, de las infusiones viscosas que podamos tener, ¿no? Como los equipos de nutriciones parenterales generalmente se cambian cada 24 horas, porque también puede haber colonización en el catéter. Los equipos para el paso de los elementos sanguíneos también se deben echar y cambiarse, ni bien se usen, se cambia todo el sistema, incluido la llave triple vía. La curación del sitio de inserción, como le colocamos, en algunas instituciones manejamos los apósitos transparentes con clorhexidina. Esos apósitos estériles generalmente nos duran un promedio de 4 a 5 días, dependiendo dependiendo del deterioro, ¿no? O de repente, si vemos que está ya mojado, también se cambia inmediatamente observando, ¿no?, el estado del apósito transparente. Pero al momento de insertarlo, no se puede realizar 12 horas antes, ¿no?, el cambio, pero si vemos que está con sangre o vemos que está deteriorado, sí tendríamos que realizar el cambio, ¿no? Y no esperar las 72 horas para la curación. Posteriormente, cada curación lo recomendable es realizarla cada 72 horas. Antes, de acuerdo del estado del paciente o donde se encuentre, ¿no? De repente, si es un acceso femoral, tenemos que tener, y es una zona altamente con concentración de humedad, entonces lo recomendable sería la vigilancia diaria. Algunas instituciones no manejamos este apósito transparente con clorhexidina, entonces la observación y el distrés de la enfermera es más seguida, ¿no? En cada turno se evalúa el sitio de punción del catéter venoso central. Entonces, ¿y para cómo se realiza una curación de catéter venoso central? Es netamente lo que es reunir nuevamente en una mesa con un paño estéril los líquidos, las llaves de triple vía que se va a usar, gasas, suero fisiológico, los guantes estériles, los apósitos si tenemos con clorhexidina o sin clorhexidina, el esparadrapo y el paño estéril o el campo estéril. Primero nos tenemos que lavar la mano, ¿no? Limpiar el equipo de suero, tapándolo posteriormente, todo lo que se va a usar. También explicamos, ¿no?, al paciente nuevamente el procedimiento que se va a realizar. Nos colocamos los guantes no estériles y procedemos a retirar el apósito. Examinamos la zona, ¿no?, en fin de detectar inflamaciones, que haya algún signo de infección, y si es esto, vamos a realizar la obtención de las muestras, ¿no?, con el hisopo para los cultivos correspondientes. Y luego nos colocamos los guantes estériles y utilizando de manera aséptica realizamos la limpieza de la zona desde el punto de inserción hacia la parte de afuera, o con movimientos circulares, como lo observamos también en el video, y luego de limpiar la zona esperamos con la yodopovidona o la clorhexidina, dejamos secar unos minutos, porque si no, no pegaría el apósito transparente. Luego cubrimos la zona con un apósito estéril o de repente con el apósito con clorhexidina, apuntando la clorhexidina hacia el lugar de punción. Luego, también se tiene que cambiar las llaves. Entonces, para realizar el cambio de las llaves, debemos clampar el lumen para proceder a realizar los cambios correspondientes. Previamente, las llaves de triple vía cebadas y desclampar la luz
para que nuevamente retorne el flujo, ¿no?, de las soluciones que estaremos infundiendo. Y siempre cada lumen tenemos que ser etiquetados de la manera un poco más proximal a la zona de inserción con las soluciones que se están administrando, y después de todo el procedimiento, en la parte derecha o donde sea visible, siempre colocar la fecha, la hora o dependiendo de lo que se quede en servicio, el nombre de la enfermera. En algunas instituciones lo realizamos para saber quién ha hecho el procedimiento de esa desinfección. También el otro procedimiento que realizamos por catéter venoso central es la toma de exámenes. En la obtención de las muestras de sangre, también que se realizan, ¿no?, por el catéter, tenemos que tener el material necesario. Tenemos que tener 3 jeringas de 10 ml, una jeringa de 5 ml, agujas, también 5 ml de suero fisiológicos en una jeringuita, los tubos de muestra de sangre, gasas, también gasas con clorexidina y guantes no estériles. Si le está pasando, lo recomendable al obtener las muestras por catéter venoso central, lo recomendable es que si están infundiendo algunos líquidos o generalmente hay que suspender antes del resto la infusión de los demás lúmenes para obtener una buena muestra, ¿no? En especial, no se podría realizar este procedimiento, por ejemplo, en el lumen medial, ¿no?, donde se pasan los inotrópicos o la noradrenalina, epinefrina, esos fármacos que son vasoactivos, esos no se puede realizar la interrupción porque esos fármacos la infusión es de manera continua. Entonces hay que tener mucho cuidado al abordaje de los cambios de los llaves de triple vía, ya que están por estos lúmenes, ¿no? Entonces, con respecto a el retiro del catéter, también se hace el retiro del catéter, también toman el cultivo de punta de catéter y los hemocultivos también periféricos. Eso lo vamos a ver cuando retiramos cuando retiramos el catéter. El catéter venoso central se retira, o comúnmente se conoce, cuando ya el catéter no está cumpliendo la función. O sea, ya cumplió también el tiempo que ya duró. Generalmente un catéter venoso central nos dura unos 15 días. Entonces, pasados los 15 días ya estamos pensando en cambiar el catéter venoso central. O de repente el paciente todavía se encuentra ya con procesos infecciosos, no mejora, sigue y no encontramos algún foco infeccioso. Entonces generalmente también se procede, la parte médica nos da la prescripción y nos indican también retiro del catéter venoso central. Para ese retiro también tenemos que tener en cuenta generalmente que siempre se manda a cultivar la punta del catéter, y también se toman los hemocultivos periféricos. Son importantísimos para saber si ha estado o no, o si está cursando con alguna colonización o una infección. ¿Ya? Antes de realizar el retiro del catéter venoso central, siempre hay que evaluar el estado clínico del paciente, informar también al paciente y también esperar, ¿no?, la indicación médica de retiro. Vamos a observar la ubicación y las condiciones que está nuestro catéter, y también vamos a identificar qué tipo de infusión se está administrando, ¿no?, para ser suspendido de manera transitoria o definitivamente. Antes de extraer todo catéter venoso central, se tiene que tener un acceso venoso periférico. Nunca se retira un catéter venoso central si no tenemos otro acceso venoso periférico que nos asegure la contingencia si puede sufrir alguna complicación. ¿Qué objetivos tenemos que tener en cuenta para el retiro? Evitar complicaciones locales, sistémicas derivadas del procedimiento, y tomar las precauciones para un control bacteriológico si está indicado. Para el retiro se lleva al equipo al lado del paciente, y comúnmente todo el equipo que hemos observado para la inserción, la limpieza y la desinfección de
de la zona, identificamos, ¿no?, al paciente, verificamos la indicación, se explica al paciente el procedimiento, lo ubicamos al paciente en posición de cúbito dorsal, lavamos las manos, disponemos de todo el equipo de curación, suspendemos las soluciones que están infundiendo, nos colocamos los guantes estériles, pincelamos la sola antiséptica del sitio de punción desde el lugar del punto de inserción hacia afuera de manera rotatoria y si estamos indicando los cultivos, o sea, introducimos la punta al momento de retirar, que generalmente se hace cuando el paciente, al explicarle al paciente, se le dice de que va a respirar de manera honda, y ahí es donde nosotros procedemos al jalado del catéter. Lógicamente, el catéter se fija con sedas, y si tenemos que realizar el corte con el equipo de curación, el corte para sacar los puntos que se han sido usados para la fijación del catéter, y de manera hacia nuestro pecho de la persona se extrae el catéter. Una vez extraído el catéter con la ayuda de otro personal de apoyo, entonces colocamos la punta de catéter dentro del frasco y se corta aproximadamente 1 centímetro y se tapa, ¿no?, y el resto se desecha. Lógicamente la mano izquierda está en la zona de punción y haciendo oclusión con un apósito de gasa estéril para que no haya retorno venoso central. Las posibles complicaciones es que haga un hematoma en la zona. Generalmente se hace hemostasia durante unos 15 minutos, dependiendo también de si está el acceso por la vena femoral. Generalmente se pone una bolsa, ¿no?, de 2 kilos, o si no, se hace mayor presión con algunas personas, realizamos la manera continua la presión, que es lo recomendable, no dejar, si sigue sangrando, realizar el cambio de apósito de gas estéril y seguir haciendo la presión continua, que generalmente, si no hacemos, se produce un hematoma, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ese punto. También cubrimos el sitio de punción presionando con una gasa y lo fijamos, ¿no?, con un apósito. También puede ser con un apósito transparente para seguir observando el lugar de inserción que hubo, y sellamos, ¿no? Lo recomendable es poner un apósito transparente para seguir observando el estado de la piel de los costados, ¿no?, del lugar de inserción que hubo. Y se retira todos los equipos. Se retiran también los guantes y se lavan las manos después de todo el procedimiento. También se registra en la historia clínica, en nuestras notas de enfermería, la hora, la fecha, el procedimiento y la responsable, ¿no?, quién lo ha realizado. Luego se ha retirado el catéter, siempre hay que controlar con frecuencia la frecuencia respiratoria, el pulso, el estado de conciencia del paciente, si hay una posible embolia de fibrina que se podría haber generado alrededor, ¿no?, del catéter que se ha podido producir durante el retiro. Vigilar el lugar donde está el catéter y si hay comúnmente el sangrado, ¿no?, o de repente también podemos seguir notando algún tipo de infección. Luego de todo esto, siempre recordar de darle soporte emocional al paciente e indicarle que va a ir disminuyendo el dolor si es que lo tiene, y también lo dejamos cómodo, ¿no? Retirar el equipo, lavamos y secamos el equipo que se haya usado. Uno de los roles que debemos cumplir durante todos estos procedimientos es educar al paciente, a la familia, los beneficios y riesgos y complicaciones que van a ser derivadas de portar un catéter, los signos y complicaciones, ¿no? Dar aviso también al médico o a los otros miembros del equipo de salud, la manutención de una buena higiene de lavado de manos. Además, debe estar constantemente todo el personal capacitación continua sobre el manejo y la técnica séptica para la colocación del procedimiento, y y cómo se fija, ¿no?, y cómo es la manipulación diaria del catéter venoso central.
Ya, lo más importante, y quisiera recalcar en la ponencia, que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de catéter venoso central, que es un sistema que puede ser altamente de contaminación, y tenemos que tener muy en cuenta las fuentes de infección y colonización de este catéter venoso central. Es un catéter que va hacia las aurículas de nuestro corazón, entonces es bien importante que manejemos la antisepsia para evitar colonización, porque netamente es nuestro trabajo. Si una mala manipulación de un catéter venoso central es netamente por el personal o producido por el personal de enfermería. Entonces, la superficie del catéter, o también puedes ver, esas fuentes pueden ser dentro del lumen del catéter, también por la misma patogenia que está cursando el paciente. La principal fuente es la flora de la piel, ¿no? Cada piel de todas las personas es de manera distinta. Entonces, la asepsia inadecuada en el momento de la instalación puede producir esto, puede ser durante la limpieza del sitio de inserción, o en el momento de fijación inadecuada de la vía, o de repente la oclusión inadecuada y hacemos presión constante con las jeringas, ¿no? Y tratamos de pasar o permeabilizar el lumen. Eso también es un grave error de enfermería. Y la exposición, ¿no?, del agua, a veces el agua contaminada durante los baños que se realizan de manera diaria en las áreas de cuidados intensivos. Ya hay colonizaciones en las paredes externas del paciente, la contaminación y también intraluminales, de las conexiones por manipulación, también entradas, puede ir los gérmenes aéreos, las cándidas, ¿no? Y después generalmente estas contaminaciones intraluminales se realizan después de la semana de la inserción. Y las colonizaciones del catéter secundarias por bacteriemias, ¿no?, que generalmente son excepcionales. Acá tenemos en la imagen, como pueden observar, un catéter que está cursando con un proceso infeccioso. Ahí vemos la zona enrojecida y también en la manera, ¿no?, de la colocación del catéter. Es un catéter que está sucio y que debemos evitar esto. Las conclusiones que yo quiero hacer hincapié en la ponencia es la prevención. En las estrategias que mayor impacto tenemos de tener nosotros al enseñar y al atender al paciente es disminuir el tiempo de cateterización y permanencia del catéter. Tenemos que estar todos los días en evaluación constante de nuestro paciente. La técnica asepsia de inserción, una manipulación mínima de todo el catéter venoso central. También tenemos que tener bien en claro cuáles son los riesgos y qué maneras de prevención. Tenemos que capacitar a todo el personal y estar vigilantes en todo el procedimiento, y después también de los procedimientos y en el mantenimiento del catéter venoso central. Y lo básico, tratamos de que las instituciones tengan el tegadero o el apósito transparente con clorexidina, que es de gran ayuda para mantener estos catéteres venosos centrales, y siempre, siempre, siempre tener el apoyo de rayos X de control diario. Acá tenemos un apósito con clorexidina, que el cuadradito de la clorexidina siempre se ubica en el lugar de punción del paciente. Eso también nos ayuda con la educación y con todo lo antes mencionado, nos ayuda a manejar un mejor catéter venoso central. Y lo más Licenciada Karina, importante, su tiempo ya ha culminado. Gracias. ya, y para terminar la ponencia, hablarles que del bundle, el bundle, para algunas instituciones manejamos el bundle. En este bundle nos ayuda a hacer un chequeo del, del procedimiento que se realiza antes, como lo vemos acá, el bundle, durante y después del procedimiento. Eso es muy importante porque eso también nos va a ayudar a prevenir infecciones. Eso es todo. Quiero terminar diciéndoles que la observación, como nos dijo Florencia Nightingale,
La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica nos indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarios para saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muy agradecida y Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todo el Consejo Regional Quito.